Bueno, hoy día sí, nuestra última clase del año, ¿ya? Y vamos a hacerla con un tema recontra interesante, un tema que no tiene nada de pierde, que a pesar de que tenemos casi 2 horas, probablemente nos falte tiempo. Así que vamos a empezar una vez. Es el tema de la nueva narrativa hispanoamericana. Y de todo lo que vamos a hablar de la nueva narrativa, tal vez nos quede un poco de tiempo para hablar de Borges y su obra, o una de sus obras más importantes, que es el volumen de cuentos Ficciones. Bien, este es entonces el menú de hoy día. Tenemos que hablar de la literatura hispanoamericana en la nueva narrativa, características, periodos, autores, y después enfocarnos en Borges. Ante todo, vamos a empezar explicando qué era o qué es la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Por qué hablar de una nueva? ¿Que hubo una antigua? Claro que hubo una antigua, ¿está bien? La narrativa a inicios del siglo XX en Hispanoamérica tenía tres vetas, ¿no? Tres caminos que se estaban recorriendo. Uno de esos caminos venía del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando del modernismo, es decir, el cuento modernista, por ahí la novela modernista que todavía aparecía, ¿está bien? Pero tiene una duración de un par de décadas, ya para 1920 el modernismo estaba acabado, ¿ok? Más bien en ese tiempo empezaron a surgir otras dos vertientes, ¿no? Otros dos caminos. Uno de ellos fue el regionalismo. El regionalismo fue una corriente narrativa desarrollada en Hispanoamérica, donde se va a continuar todas las técnicas, los procedimientos, la concepción de lo que es la narración del siglo XIX a partir del realismo. Entonces, el regionalismo tenía todos los elementos del realismo europeo, pero adaptado aquí a la realidad americana. Y le agregaba a todas esas características de realismo, le agregaba algo importante. Le agregaba el sentido alegórico, porque siempre se trataba sobre las regiones poco desarrolladas de nuestro territorio, de nuestro continente. ¿No? Si tú eres un escritor venezolano como Rómulo Gallegos, hablabas de lo que es la zona interior de Venezuela, los llanos, ¿no? Venezolanos. Si tú eras colombiano, hablabas de las selvas. Si eras peruano, hablabas de los Andes, en el indigenismo. Igual si eras ecuatoriano o boliviano, hablabas de los Andes, porque es el territorio donde hay conflicto social, donde hay subdesarrollo. Por eso el indigenismo, que es una vertiente del regionalismo, se desarrolla en Ecuador, Perú y Bolivia. Si eres argentino, vas a ver las pampas, ¿no? Las pampas interiores de Argentina, y esto es el regionalismo. Entonces, el regionalismo pega con fuerza, dado que la gente culta, la gente que lee y vive en las ciudades, y tiene interés por conocer la zona interior, ver su problemática, la explotación de los recursos naturales, la problemática social, etc. Por lo tanto, este regionalismo se desarrolla muy bien. Aparte que como utilizaba técnicas narrativas, procedimientos, una tradición literaria conocida desde muchas décadas antes, inclusive del siglo XIX, el público estaba acostumbrado, le era fácil entender esta narrativa, con un narrador omnisciente, la narración lineal, usando el diálogo, la narración y la descripción, que son las formas básicas de narrar una historia. Pero a este modernismo que dura muy poco y que aparece apenas, este regionalismo que crece, se desarrolla de manera muy fértil, fecunda en las primeras décadas del siglo XX, hay que agregar el tercer camino. Y el tercer camino es el que vamos a estudiar hoy día, la nueva narrativa hispanoamericana. En su inicio, la nueva narrativa hispanoamericana fue la narrativa impactada por la vanguardia. Todos hablan de vanguardismo a partir de la poesía. El poemario Trilce de Vallejo inicia la poesía vanguardista en el Perú, que el poemario Altazor de Vicente Huidobro de Chile es uno de los primeros poemarios vanguardistas del mundo, uno de los más importantes, Altazor del chileno Vicente Huidobro, que Nicanor Parra de Chile también es un genio con la antipoesía, que Carlos Oquendo de Amat de Perú hace el libro objeto más original de la vanguardia postbélica mundial. O sea, todos hablan de la poesía, pero muy pocos recuerdan que el vanguardismo también se desarrolló en el teatro y también en la narrativa. En Europa, por ejemplo, tenemos a Franz Kafka, que para 1915 ya había publicado Die Verwandlung,
Christopher Van Bloom, que es la novela mal traducida como la Metamorfosis, correctamente es la transformación, el texto, o sea, pero está mal traducido el título, ¿ok? Así que de Kafka, o también en el 22, en 1922, James Joyce, se escribe James Joyce, ¿ya? James Joyce ya había publicado el Ulises, una novela vanguardista, y poco tiempo después en Norteamérica aparece una generación de escritores muy buenos, que empiezan a destacar como la generación perdida, donde está sobre todo William Faulkner, Scott Fitzgerald, John Dos Passos y Ernest Hemingway, ¿no? Autores muy destacados que desarrollan la teoría, la técnica de la novela vanguardista. Entonces, es esto lo que vemos que en Hispanoamérica, entre la década del 20 y el 30, como el público no está preparado todavía, no hay suficiente público porque la justa tienen primaria, la primaria recién se masifica en estos tiempos, por lo tanto el público no tiene secundaria, no tiene universidad, no está tan calificado para leer algo complejo. Aparte que no hay mucho público, porque la gente en esas épocas vivía mucho en las zonas rurales y ahí no hay mucho tiempo para leer, más que todo están en labores de campo, ganadería, agricultura, minería. Por lo tanto, no había mucha la afición lectora, ¿ok? Eso empieza a cambiar. Hacia la década de los 40, la situación empieza a cambiar. Así también como cambia la situación socioeconómica, también hay una asimilación de los aportes de la vanguardia. Los autores ya están leyendo a Kafka, a Joyce, a Faulkner, a Hemingway. Empieza a haber una influencia directa de estos autores, ya más cuajada la influencia. Porque en la etapa emergente, muy pocos autores se animaban a publicar una obra vanguardista en prosa, ¿no? La mayoría lo hacía en verso. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos a Martín Adam, a este famoso escritor Ramón Rafael de la Fuente Benavides, que publica a los 20 años, publica el recontra original libro La Casa de Cartón, que no es una novela convencional, ¿no? Es prosa lírica, novela vanguardista, o sea, tiene varios nombres, varios rótulos, pero en sí es parte de la nueva narrativa, es algo experimental. Otra obra de la época es Escalas, Escalas de Vallejo. Escalas es un libro de cuentos, de relatos vanguardistas, que se publicó pocos meses después de Trilce, o sea, en el 23, meses después de Trilce se publicó Escalas. Hoy en día titula como Escalas melografiadas, así le cambia el título después, ¿no? Pero al principio eran escalas, que son relatos vanguardistas de Vallejo. Ahora, profesor, pero ¿por qué en la década de los 40 empieza a cambiar? Ah, ya. Entonces voy de frente a eso y luego vuelvo aquí, ¿ya? Voy a volver aquí. Los cambios que se dan en el contexto social son muy importantes para que haya una consolidación, ¿no? Para que se llegue a dar esta etapa de consolidación. Te voy a explicar brevemente los cambios que hubo. Básicamente, perdón, uno de los cambios que hubo, contexto social. Básicamente, un incremento del público lector y una mejora de la calidad lectora. Tú dirás, ¿cómo así, profesor? Bueno, te invito a que si estás sentado cerca de una ventana, si estás en un tercer, cuarto piso, te asomes y mires por tu ventana. ¿Qué es lo que ves? Ya sé, así mi vecino, profesor. Bueno, si estás en una posición adecuada, en cuarto piso, o en tu zona, tu casa tiene tres y el vecino tiene solo dos y puedes ver más allá del horizonte, puedes ver algún cerrito con casas, puedes ver todo lleno de casas. Cuando viajas en el tren eléctrico, ¿qué es lo que ves en todo tu viaje? Casas y más casas. ¿Qué es lo que pasó con Lima, capital, y con otras ciudades de América, de Hispanoamérica, que eran capitales, como el Distrito Federal de México, Caracas, Bogotá, Quito, Lima, que estamos aquí en Lima, La Paz, Asunción, Buenos Aires, Montevideo? ¿Qué pasó en esas ciudades? Aquí Edith Córdoba nos dice, veo los condominios. Muy bien, está bien, perfecto, perfecto, eso es lo que quería que me digas. A menos que tú estés en una zona rural, ¿no? Estás fuera de Lima, tal vez en provincia, y miras y ves chacra, campo, qué lindo sería eso, no también te envidio. Pero si no es la situación y ves casas y más casas, o ves cerritos poblados, quiere decir que estás viendo lo que ocurrió en esa época. Que Lima pasó de ser una ciudad habitada por decenas de miles de personas a ser habitada por millones de personas. Lima era pequeña,
Primero un centro urbano pequeño rodeado de campos de cultivo. Surco, la actual La Molina, San Borja, eran terrenos de cultivo, eran chacras. Lince también era chacra y reino sanitario. San Isidro tenía pequeños bosquecitos, mansiones residenciales rodeadas de vegetación. San Juan de Miraflores, donde yo vivo, era un terral, ¿ok? Eran arenal, y también cierta zona cerca de Villa Salvador era arenal, y ahora arenal también es Villa Salvador, ¿no? Y Villa María, de Cerros, o sea, y todo eso está urbanizado ahora. Y hablo del cono sur, pues lo conozco, porque en el cono norte no conozco tanto, pero sé que había chacras, que hasta hace 30 años, 35 años había alfalfares en Los Olivos, había chacras en San Martín de Porras, y todo esto ocurrió en décadas. Entonces, Lima crece mucho, hay más personas con educación secundaria completa y más universitarios, y eso hace que el público lector crezca. A eso agrégale que las sociedades, ¿qué tipo de distracción pueden tener? O sea, hoy en día, tú agarras tu celular, un celular por acá para mostrar, tú agarras tu celular, acá está mi celular, y, uy, me han llamado, mira, ¿quién me está llamando? Oh, debe ser, parecerme algo, no me importa. Tu celular lo sacas y ya tienes el mundo a 2 clics, ¿no es cierto? Y eso es ahora, ¿no? Cuando yo era niño estaba la televisión, la radio, la televisión, un poco el cine, ¿no? Hoy en día el internet, pero en esa época no había. A las justas había radio y eso, radio recién un poco, pero la gente leía más porque, digamos que el ocio, el momento de relajarnos, el momento de distraernos era lectura. Y hay un gran público lector ávido de obras. El regionalismo en esa época empieza a pasar de moda. El canto del cisne del regionalismo, en mi opinión, se da cuando se publica la novela, bueno, gana un premio internacional y es muy famosa la novela El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, que es una novela del indigenismo. Claro, el indigenismo ya te dije que es una vertiente del regionalismo. Ese es el último gran triunfo. Este triunfo se dio en el 42, 43, por ahí. Después de eso ya el regionalismo se fue de caída y la nueva narrativa se impone. ¿Ok? La modernización también de América Latina no siempre trajo todo lo bueno, también trajo explotación, el capitalismo trajo la explotación al trabajador y aparece en los movimientos de izquierda, en la Revolución Cubana de su triunfo, es un gran, digamos, aspecto de la época, ¿no? Muchos jóvenes estaban a favor, en contra de la Revolución Cubana, los escritores también se ponen a favor, en contra. Todo esto ya empieza a decaer la situación con las dictaduras militares de los 70. Ahí empieza a decaer la situación de favorecimiento para el boom, ¿no? A ver, esta es la etapa de consolidación entonces. Estos autores que están viendo ustedes son autores que tienen una gran calidad, que en sus países son muy leídos, pero que no dan el salto a Europa. Es decir, si tú eras un alemán, un inglés, un italiano culto que estudia literatura hispanoamericana, sí los leías. De hecho, dices, no, estos son buenos, son muy buenos. Pero tú eras alguien común y corriente que lee en Europa, no sabías que existían porque no había editores que los difundan. O sea, era una gran calidad desperdiciada. No, solamente el público lector hispanoamericano los conocía y los apreciaba. Aquí en Perú, por ejemplo, solamente la gente culta, la gente que estudiaba letras, conocía a Borges. Dicen, wow, Borges es muy bueno. O la gente culta leía a Carpentier y decía, wow, Carpentier, ¿no? Ah, claro, Edith nos hace recordar Rómulo Gallegos, pero Rómulo Gallegos es de regionalismo. Rómulo Gallegos es de regionalismo, Doña Bárbara es la novela más famosa del regionalismo, desde otro camino que te decía, que se publicó en 1929. O sea, es su apogeo del regionalismo eso. No tiene nada que ver con la nueva narrativa, ¿no? Es algo distinto. ¿Ok? Entonces, estos autores eran buenos, eran reconocidos en sus países, pero no en Europa ni en el mundo. A ver, ¿qué autores tenemos aquí? Ahí tenemos, ¿quién es el primero de la izquierda? A ver, Edith, tú lo conoces. ¿Quién es el primero de la izquierda que está sonriente con su libro Ficciones abajito de él? Él es, ¿cómo se llama ese escritor? Ajá, muy bien, Cintia. Jorge Luis Borges, muy bien. El siguiente es este autor cubano, muy bien, Elisa Rojas.
Isabela Rojas me dice que es Borges, Rogelio Borges. Muy bien. Estamos ahora con el segundo. El segundo de la izquierda, el segundo viniendo de la izquierda, el que tiene su obra El Reino de este Mundo. ¿Cómo se llama? Ajá, Arely Bernal me dice Carpentier. Muy bien, Alejo Carpentier, el iniciador del Real Maravilloso. Muy bien, María Sofía. Y luego el que está al medio, el autor del Señor Presidente, Premio Nobel de 1967, ¿quién es? A ver, en el medio, ¿quién es? Premio Nobel de 67, autor del Señor Presidente. Muy bien, Miguel Ángel Asturias. Muy bien, Cintia Vázquez. Luego sigue el autor de Pedro Páramo. A ver, el autor de Pedro Páramo, ahí está su nombre en su obra, ¿no? Bajito. El autor de Pedro Páramo es, bien, Jimena, Juan Rulfo. ¿Está bien? Yo pienso, si me dieran la oportunidad de a mí de hacer cambios en el prospecto, yo dejaría descansando a Borges unos ciclos y pondría a Juan Rulfo en su lugar con su obra Pedro Páramo, novela. Es una novela extraordinaria. A ustedes les gustaría mucho leerla, si es que no la han leído. Y es una novela breve, se lee rápido, no te quita mucho tiempo, es muy entretenida. Y me parece una novela mucho más rica para estudiar que los cuentos de Borges. Los cuentos de Borges son muy complejos, filosóficos. Eso sí es verdad, son más universales, más como una literatura universal. En cambio, Pedro Páramo y Juan Rulfo dan mucho a nuestra cultura hispanoamericana. Es que Borges hace literatura fantástica. Cualquier persona del mundo lo va a leer, lo va a entender, lo capta. En cambio, Pedro Páramo de Juan Rulfo es lo real maravilloso, ¿no es cierto? Y esto real maravilloso tiene mucho que ver con la cultura hispanoamericana, es como que más local, ¿está bien? Listo. ¿Y quién es el siguiente, el último autor, el primero de la derecha, que es autor del Túnel? Comparte con Borges el ser argentino. ¿Cómo se llama él? El autor del Túnel. Muy bien, Danira Solís, Ernesto Sabato. Ernesto bueno, debemos pronunciarlo como Sábato, ¿no? Algunos, como su compañero le dicen Palma, le dicen Sabato, porque no lleva tilde. O sea, se debería llevar tilde porque sería esdrújula, ¿no? Sábato. Pero hay un detalle, ¿no? El apellido es italiano. Entonces, no, su pronunciación no se ajustaría al castellano, ¿no? Así que sin tilde se pronunciaría Sabato, ¿no? O Sábato, perdón. Sí, algunos dicen Sabato y ahí parece que dijera Jabato, ¿no? La cría del jabalí. Pero es sábado, ¿ya? Sí, está bien, Palma, no te preocupes. También es una forma de que lo dicen, ¿no? Sabato también le dicen. Pero a mí me gusta decirle sábado, ¿no? Más elegante, y su apellido en italiano, ¿no? Original. Ahora, algo que tiene que quedar bien claro, alumnos, y por favor, tomen atención aquí, mucha atención, si están distraídos, dejen de distraerse. A ver. La nueva narrativa no es un movimiento literario, no es una escuela, no es una generación. Tengan cuidado. No es que todos ellos tienen la misma edad o eran patas, no es que todos ellos escriben igual o parecido. No, 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 olvídate. No es eso la nueva narrativa. Ah, que el túnel. Ah, leíste el túnel, excelente. Muy buen el libro. ¿Te refieres al túnel, Danira, no? ¿Sí? ¿Te refieres al túnel de Sábato? Sí, es una novela bastante, muy bien. Es una novela inquietante, sí, el túnel de Sábato. Sí. Ahora, retomo. No, me encanta que comenten, está muy bien y que lean, mejor todavía. Que, sí, confirmo. Muy bien. Pero miren, aprovechando que están participando, miren, El túnel de Sábato, ahí los que han leído no me van a dejar mentir, es una novela realista, es realismo urbano. O sea, nos habla de una situación de un hombre que mata a una mujer y no quiero spoilerles mucho, pero de eso va, ¿no? Es un asesinato. Y punto. No hay nada fantástico ni alucinante ahí, simplemente es una historia de un crimen. ¿Ok? Listo, ese es el túnel. En cambio, Borges, en el 90% de sus obras, hace cuentos fantásticos, donde ocurren cosas extraordinarias. Lo genial de Borges
es que a pesar de que te cuenta cosas extraordinarias, cosas que no, parece que no pudieran pasarle al común de las personas, te lo narra de una manera tal que te olvidas que eso es imposible y le sigues y te emociona. Esa es su magia de Borges. Como te agarra del cuello, te agarra de la corbata y te jala y no te suelta. O sea, y esa es su magia, esa es su capacidad como narrador. ¿Ok? Eso es, ¿no? Que lo hace grande a Borges. Ahora, mira, los dos argentinos en los polos opuestos. Borges es fantástico en casi todas sus obras. O sea, yo te contaría dos, ahorita se me ocurren dos cuentos de Borges que no son fantásticos. Dos, como excepciones. Pero lo normal es que sea fantástico, ¿ya? Te lo pongo acá en el chat. Si quieres leer un Borges no fantástico, puedes leer, por ejemplo, Emma Sanz, que es una de sus obras, uno de sus cuentos que más me gustó, muy bueno. Sí estoy compartiendo pantalla, la PPT, estoy compartiendo. Y otro cuento que también es no es fantástico, es el sur, ¿no? Son dos, porque el resto son fantásticos. O sea, te estoy poniendo ahí dos ejemplos de cuentos que no son tan fantásticos o son realistas, digamos, pero el resto son fantásticos. Todo el resto lo son, para que veas que Borges predomina lo fantástico. ¿Ok? Tú dirás, profe, pero qué raro, son argentinos, Borges y también Ernesto Sábato, pero no son iguales, ¿no? No, para nada. Y eran amigos, se juntaban a conversar, todo normal. Con Bioy Casares también, los tres se juntaban a conversar bastante, eran patas, no había problema. Ahora, en la lista tenemos a Carpentier. Alejo Carpentier hace lo real maravilloso, que no es literatura fantástica. Mucho cuidado, es diferente. ¿Ok? Y digamos que Asturias y Juan Rulfo siguen esa idea de Carpentier. O sea que los tres del medio, los tres, hacen lo real maravilloso. Entonces aquí hay que explicar qué es lo real maravilloso. Es muy importante explicarlo en este momento y lo voy a hacer. Lo real maravilloso es una forma de concebir la ficción literaria. Nosotros, y esto Alejo Carpentier se dio cuenta joven, ¿ok? Porque era un investigador, investigaba historia, etnología, musicología, un hombre que viajaba, leía un montón, conversaba con gente, visitaba sitios, estuvo en Europa haciendo sus estudios universitarios en Francia, porque su papá era francés, tuvo esa facilidad, ¿no? Aunque él era cubano. Carpentier era más cubano que el Cuba Libre, chico, o sea, contra cubano él, pero su origen europeo le ayudó a formarse allí en Europa. Entonces, Carpentier dice, a partir de mis investigaciones, a partir de todo lo que sé de la historia hispanoamericana, yo puedo afirmar que la historia de Hispanoamérica es la sucesión de lo increíble. Es una sucesión de hechos maravillosos, extraordinarios, que no parecen reales. Y tú dirás, profesor, está exagerando. No lo creo. Piensa en la historia del Perú. Te pongo un ejemplo antiguo y uno moderno. A ver, primer ejemplo antiguo, a ver, primer ejemplo antiguo. ¿Qué pasó cuando Atahualpa fue derrotado por Pizarro? Y esto todos los cronistas coinciden en que ocurrió. ¿Qué le prometió Atahualpa que le iba a dar a Pizarro a cambio de su libertad? Pónganmelo en el chat. ¿Qué le prometió? Y lo iba a hacer en semanas, meses, ¿ah? No iba a demorar años, no, 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 en semanas, meses te lo hago, dijo. ¿Qué Joyas, tan, creo. qué Oro, tanto todo. oro? ¿Qué tanto oro? A ver, ¿quién está? ¿Sí? Mireia ha dicho oro, pero ¿cuánto? ¿Cuánto oro? 2 habitaciones de oro y una de plata, creo. No, al revés. Era una de oro y dos de plata. Pero estuviste cerca. Ajá, ajá. Claro, ahí está, ahí está. Isabela ya lo puso. 2 cuartos de plata y uno de oro. Y lo cumplió, lo cumplió. Claro, de ahí que me digas, profe, pero ese oro no era de calidad porque estaba aliado con otros metales. Ya olvídate de eso ya. Pero esa plata estaba mezcladita. Ya, pero la cosa es que era plata y oro. De mala calidad, no excelente, pero era el metal. Y lo llenó. Y eso es increíble. ¡Wow! ¿Cómo pudieron hacer eso? Ahora, ponte a pensar. Cuando tú no existías, cuando tus padres eran probablemente adolescentes, tus abuelitos estaban jóvenes, yo era un niño, Alan García Pérez fue presidente del Perú.
Yo recuerdo su gobierno todavía, era niño, me acuerdo todo lo que padecíamos. Y después, en el 90, el terrorismo estaba en Lima. Yo jugaba en mi sala en la noche y de pronto escuchaba una explosión, porque yo iba a San Juan de Miraflores y reventaban la torre de tensión en Villa Salvador, cerca de mi casa, una bomba, ¡pum! Se escuchaba una tremenda explosión y en los segundos iba luz en mi casa. ¿Qué está pasando? El cerro acá, a 3 cuadras de mi casa, SL en fuego en la noche, sendero luminoso, brillando ahí en la noche. O sea, eso es lo que el Perú, cuando se fue Alan García, sí dejó el Perú. Bueno, vino Fujimori a su manera y de una manera mala, negativa, lo hizo. Hizo eso con la gente que tenía a su mando, logró vencer al terrorismo. Eso nadie le quita el mérito. Lo malo es lo que hizo aparte de eso, que le opaca y le embarra todo lo bueno. Entonces, con ese Perú que dejó Alan García, 20 años después, fue a postular a la presidencia. Y adivina qué, ganó. Y fue presidente otra vez. Entonces, cuando tú viviste lo de Alan, y tus padres te pueden contar, tus abuelos, si los tienes todavía contigo, pregúntales. Y volver a que salga Alan otra vez como presidente, ¿no es algo increíble? O sea, no en el sentido positivo, en el sentido absurdo, es algo maravilloso, o sea, no por bueno, sino porque es una maravilla que no se puede creer, es algo que sale de lo normal. A eso voy. Ahí está tu ejemplo. Eso Alejo Carpentier lo encontraba en los libros de historia del Caribe. Encontraba hechos increíbles y todo eso fue parte de su narrativa. Ahora vamos con otro aspecto. Aquí yo quiero que ustedes abran su mente, se concentren, ¿ok? Piensen como samarquinos, porque los samarquinos somos famosos por tener la mente de mentalidad abierta, ser gente muy inteligente, muy capaz. No te cierres, ¿ah? A ver, presta atención para que entiendas esta parte que es muy clave, muy importante. Pensemos en el mundo andino, acá, para entenderlo rápido. En el mundo andino, el hombre andino tiene un contacto directo con la naturaleza, las montañas, los animales, todo simboliza algo. Si yo veo volar un cóndor, no es que el Vultur Gryphus busca carroña para comer, es el Huamani, el espíritu de la montaña que se manifiesta. Tiene un sentido, ¿ok? Ahora piensa en cómo esa influencia del animismo, ese panteísmo andino se ve en la costa, se ve en la ciudad. Ustedes, por ejemplo, cuando eran pequeños, recuerda cuando empezaste a caminar, estás caminando así medio torpecito y dices, ¡pof! Te golpeas la cabeza con una silla, con el borde de la mesa. O peor, te caías al piso, te golpeas la cabeza, ¡pum! En el piso. Llorabas, ¡ah! No, y venía tu mamá, tu tía, tu hermana mayor. ¿Quién te estará cuidando? Pues se descuidó de ti. Y, mesa mala, pega a la mesa, pégale. Y tú ibas, mala, pa, le pegabas a la mesa. ¿Quién no le pegó a la silla? ¿Quién no golpeó con un palo al suelo porque se chocó ahí su cabeza? Dígame, niéguenlo, a ver, niéguenlo. O sea, la mesa tuvo la culpa de que te choques con la silla, tuvo la culpa, el piso tiene la culpa. Eso es el animismo andino, a pesar de que ustedes son racionales, cartesianos, tatarañitos de Aristóteles, todavía cuando están asustados les rezan y les pasan huevo para curarlo de susto. Es fuerte la cosmovisión andina. Carpentier vio eso que te estoy explicando, pero lo vio en su mundo afrocaribeño, allá en el Caribe, en Cuba, en Haití, en zonas donde había una gran cantidad de esclavos provenientes de africanos. Y él dijo, si los haitianos tienen su creencia en el vudú y en su mirada de ellos, en su forma de ver el mundo, sus magos, sus hechiceros más poderosos, se pueden transformar en animales, en plantas, animales, perdón, o insectos, en lo que ellos quieren. Eso ha ocurrido en la realidad hispanoamericana. Ahí tú puedes decir, no, profesor, ahí está mal, eso no es real, eso es inventado por esos negros ignorantes, que no, es parte de su cosmovisión. Ellos, los afrocaribeños, tú que estás ahí en tu casa frente a la pantalla escuchándome, y yo también, y también Carpentier, todos somos hispanoamericanos. Tú no vas a decir, no, ese andino que cree en el Apu no es hispanoamericano, no, ese afrocaribeño que cree en el mago, ese macandal que se transforma en animal o en insecto, no es hispanoamericano, no, ese Carpentier no es hispanoamericano. No, o sea, eso sería absurdo que tú niegues a personas que son hispanoamericanas igual que tú. Claro que son una etnia, un grupo dentro de Hispanoamérica, eso sí lo son, obvio que sí, pero no dejan de ser hispanoamericanos. Aquí, ¿cuál es la moraleja entonces? Carpentier, con el mundo afrocaribeño,
Miguel Ángel Asturias con el mundo mesoamericano, centroamericano, Rulfo con la cultura mexicana, la cultura de los muertos, los aparecidos, las penas, las almas en pena, crean historias de lo real maravilloso, porque ellos reflejan la cultura popular hispanoamericana, sus leyendas, sus mitos, todo lo que ha ocurrido en la mentalidad de las personas de Hispanoamérica, sean afrocaribeños, sean descendientes de aztecas o de Centroamérica. Y acá en Perú, ¿quiénes han hecho eso? También lo han hecho, por ejemplo, un poco Ciro Alegría y sobre todo José María Arguedas lo ha hecho. Se dan cuenta, ellos son la versión peruana de estos autores. O sea, Arguedas también ha hecho Los Real Maravillosos a partir del mundo andino. ¿Okay? En cambio, Carpentier lo hacía a partir de lo que es lo afrocaribeño. Y Rulfo a partir de lo mexicano y Asturias a partir de Centroamérica, porque él es de Guatemala, de guatemalteco, el gran Miguel Ángel Asturias. ¿Ok? Esta parte es bien interesante, jóvenes. ¿Ah? Yo quiero reforzarlo, a ver. Lo voy a reforzar un poquito con una breve semblanza de Carpentier y un poco la teoría de lo que es lo real maravilloso. Esto les va a interesar bastante. Te explico rapidito para que entiendas el video. Mira, te explico. Carpentier, ya sabes que era hijo de un francés y de una rusa. Ambos se conocieron en La Habana, chico, en La Habana, Cuba. Y ahí se enamoraron y tuvieron a Alejo. Él, muy jovencito, viajó a Europa y allá se educó, pero después volvió a su país y vivió mucho tiempo. Y él, aparte de ser un gran investigador, ser historiador, etnólogo, musicólogo, literato, un erudito, él también era un gran viajero y viajó en barco por muchos lugares del Caribe y conoció sobre todo Haití, una isla poblada por un 99% de gente afrocaribeña. Y ahí conoció la historia de Macandal y las historias sobre los hechiceros vudú. Y eso lo inspiró para el reino de este mundo y su propuesta de lo real maravilloso. Veamos un poco el video y captemos mejor lo que es lo real maravilloso. Y ya sé, no se pongan ansiosos, ya sé que muchos van a decir, profesor, ¿y el realismo mágico? Eso deriva de lo real maravilloso, pero entendiendo lo real maravilloso, el realismo mágico se entiende mucho más fácil. Vamos a ello entonces. Hijo de arquitecto francés y madre rusa, Alejo Carpentier nació en La Habana el 26 de diciembre de 1904. Yo era bastante lector desde muchacho, pero me acerqué bastante tarde al mar. Y vine a descubrir lo que era el mar, lo que era nadar, aprendí a nadar solo, a la edad de, digamos, unos 11 o 12 años. Y desde entonces mi afición por el mar, y muy principalmente por el mar Caribe, es algo que no me ha abandonado. Y atravesó el ancho mar, y sintió el sortilegio de las tierras de Haití, y conoció la prodigiosa historia de Macandal, y halló en el Caribe las advertencias mágicas que lo iluminaron para descubrir lo real maravilloso americano. Fenómeno presente en el reino de este mundo. La novela que nos habla de la primera insurrección gestada por la independencia del Caribe. Verdaderamente, en la acción de Macandal se encuentra todo lo que yo he llamado una vez en un ensayo lo real maravilloso americano.
Es decir, lo real, que siendo real es maravilloso. No confundirlo con el realismo mágico, tal como lo entendía Franz Roth, el autor alemán, y que ha llevado muchos pintores a crear un mundo mágico con idea preconcebida de hacerlo. No. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto, tal como se encuentra en la historia de Macandal. Macandal convenció a millares y millares y millares de esclavos que él tenía poderes para transformarse en animales de toda índole. Y lo cierto es que los esclavos de la llanura del norte se sublevaron convencidos de que Macandal, aunque no lo veían, andaba entre ellos. Él era el ave que veían en el cielo. Él era el colibrí que veían libando el néctar de las flores. Él podía ser un caballo, podía ser un perro, podía ser cualquier miembro de la gran especie animal. Y lo más extraordinario es que aunque lo quemaron, quedó la creencia en el vodú haitiano y quedó la creencia en los que eran fieles a su palabra, que algún día volvería, pues en el momento de ser quemado, no había sido quemado, sino que se había transformado en mosquito y de esa manera había huido del suplicio. Hay un poco las declaraciones del gran Alejo Carpentier sobre lo que es lo real maravilloso. Y bueno, también es bastante interesante escuchar al mismo escritor, ¿cierto? Hablar. Eso ya lo podemos hacer ahora porque este autor vivió durante el siglo XX y ya se pudo registrar con video su declaración. En otra parte también escucharemos a un autor del boom, hablando sobre el boom y lo que significó para él. Listo, entonces esta sería la etapa, como están viendo, en el que el público empieza a leer, a consumir una obra más compleja, de mayor significado, pero no queda ahí. En los 60s, después del triunfo de la Revolución Cubana, hay una gran expectativa mundial acerca de lo que es Hispanoamérica. Esta expectativa mundial coincide con la aparición de un grupo de escritores que estaban afincados en Europa, o sea, eran hispanoamericanos, había de Cuba, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, ¿no es cierto?, de varios países. Ellos estaban allá en España o estaban en París y empiezan a publicar obras que tenían una gran calidad, que eran epígonos, seguidores de esta generación anterior. Hay varios autores así, ¿no? El chileno José Donoso, el cubano Guillermo Cabrera Infante, pero de todos ellos, los 4 más destacados son los que están aquí. Esos 4 son los 4 fantásticos. El núcleo, la ortodoxia, el cogollo, la esencia del boom. Ahora, profesor, ¿el apogeo de la nueva narrativa es lo mismo que el boom? Digamos que no exactamente, porque apogeo de la nueva narrativa es el periodo de gran desarrollo, de gran evolución, de difusión, pero el boom en sí es un fenómeno editorial, un fenómeno que mezcla el aspecto económico comercial de ventas de los libros, porque recuerdan que en ese tiempo no había internet y todo era libro impreso, lo mezcla con la gran calidad, pero no es que Fuentes, Cortázar, García Márquez o Vargas Llosa fueran mejores que Carpentier, que Borges, que Sábato, que Rulfo o que Asturias, no eran mejores, simplemente eran también igual de buenos, pero fueron promocionados por las editoriales, sobre todo la legendaria editorial Seix Barral de Barcelona, también por Alfaguara y otras editoriales de México y también de Argentina, que aprovecharon la oportunidad. Inclusive para que veas que la calidad no es tan diferente, cuando ellos estaban escribiendo obras y como que demoraban, porque tampoco se escribe una novela en un día, pues demoraban años, los editores decían, pero no hay más obras como las de ustedes para publicar, el público está ansioso, te perdemos plata cada día que pasa. Y Carlos Fuentes dijo, por supuesto, pueden editar al maestro Juan Rulfo.
Y Julio Cortázar dijo, por supuesto, pueden editar al maestro Jorge Luis Borges, escribe parecido a mí, o sea, yo escribo parecido a él más bien, con respeto, Borges es mi mayor. Ahí García Márquez dice, por supuesto, pueden leer a Carpentier, pueden leer Asturias, ¿es cierto? Así, entonces ellos como que se suben al coche, estos de la consolidación, una vez que los de los núcleos del mundo les empiezan a recomendar y los editores se dan cuenta que son igual de buenos, ¿ok? Bien, para entender un poquito más esto del boom y su influencia en la literatura, vamos a ver dos breves videos. Un video explicando un poco el origen, ¿no es cierto?, del boom, y otro, vamos a ver una entrevista que le hacen a Julio Cortázar, acá, el escritor argentino, que junto con Borges son de la narrativa fantástica, ambos son cuentistas, sobre todo. Vamos a ver lo que él nos dice del boom. Ten mucha atención entonces a ambos videos, uno explicando un poco el origen y evolución del boom, como un repasito de lo que hemos estado viendo, y el otro video vamos a ver a Cortázar opinando sobre el boom. Mucha atención, por favor. Me saludo. En esta oportunidad traigo un tema realmente entretenido. Se trata del boom latinoamericano, que fue un fenómeno mercantil y literario que se desarrolló en Sudamérica, teniendo un gran auge entre los años 60 y 70. Hoy hablaré precisamente acerca de los puntos más importantes y los datos que se necesitan conocer de este hecho cultural. Miren, en esta foto que estamos viendo, muy buena, aparece García Márquez, Guillermo Cabrera Infante, Vargas Llosa, Carmen Balcells, la manager de estos genios, y José Donoso, también de Chile. El otro autor no lo conozco muy bien, no se le ve bien, pero Carmen Balcells, imagínate esta mujer que sigue viva, o bueno, creo que sigue viva, porque cuando Vargas Llosa en el 2010 ganó el Nobel, ella estaba en primera fila. Imagínate a esta señora, pero ya viejita, canosa, y un poquito más gordita, estaba en primera fila Carmen Balcells. Claro, el que no sabe nada de literatura ve una señora gordita de pelo blanco adelante en el discurso de Vargas Llosa en Suecia, en Estocolmo. ¿Quién sería esa señora, no? Pero era Carmen Balcells. Yo dije, wow, Carmen Balcells sigue viva, está ahí. A ella la llamaron la mamá grande, la mamá de todos los escritores, era su manager de ellos, ¿no? Esta foto es muy buena que aparezcan esos cuatro genios, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, que son del núcleo, y Gabriel Infante y Donoso, que son de la segunda línea del boom, ¿ok? A ver, vamos a seguir viendo este video con explicación. Teniendo un gran auge entre los años 60 y 70. Hoy hablaré precisamente acerca de los puntos más importantes y los datos que se necesitan conocer de este hecho cultural. Sin más, espero que disfruten el video. Para un entendimiento más amplio podemos dividir a esta nueva narrativa hispanoamericana en tres etapas. La primera se da entre los años 20 y 30. Aquí aparecen de manera incipiente algunas obras impactadas por lenguajes vanguardistas. La segunda etapa se desarrolla entre los años 40 y 50. Para este entonces ya se empiezan a publicar obras de gran calidad y que expresan modalidades narrativas novedosas, desplazando de esta forma al regionalismo, que era la corriente literaria más empleada en aquellas épocas. En este periodo se encuentran Borges, Miguel Ángel Asturias, Sábato e incluso Juan Rulfo. En la tercera etapa es en la que ya hablamos del boom latinoamericano. Es una etapa de apogeo literario que se encuentra entre los años 60 y 70. Se usa el término boom porque este proceso llega como un fenómeno, una explosión, por decirlo de alguna forma, en la que va a existir una producción narrativa de muy alta calidad y gran éxito editorial. En otras palabras, las ventas van a estar por los cielos y los escritores ganarán una reputación bastante renombrada entre los intelectuales de la época. Bien, jóvenes, esto de las características lo vamos a ver de un ratito, todavía no, ¿ya? Pero primero quiero que escuchemos a Cortázar opinando sobre la nueva narrativa, ¿ok? Sobre el boom, mejor dicho. Escuchemos a uno de los protagonistas, Julio Cortázar de Scott, el mayor del núcleo, porque él nació en el 14, en cambio García Márquez era el 27, Carlos Fuentes del 28, Vargas Llosa del 36, el más chibolo de todos. Y Cortázar, aparte de ser el mayor de los del núcleo del boom, era el más alto, medía 1,98 m ese tipo, casi 2 metros. Nació en Bruselas, Cortázar,
porque su familia, que era argentina, estaba sirviendo a la diplomacia argentina, o sea, eran gente que servía a los diplomáticos en Argentina. Entonces habían viajado a Bruselas con los diplomáticos argentinos. Y luego, de niño, ya volvió a Argentina, bueno, fue a Argentina porque él nació en Bruselas, en Bélgica, y vivió en Argentina toda su niñez, su adolescencia, se formó en Argentina como profesor, pero luego viajó a Europa y en Europa ya se afincó en París. Él siempre fue fanático de Fidel Castro, siempre apoyó a Fidel Castro, y era un escritor muy contestatario, muy crítico al capitalismo, muy crítico al norteamericano. Vamos a escuchar su declaración sobre el boom y aprendamos un poco más de Cortázar como escritor. Mucha atención aquí. Y con respecto al boom, empezando porque como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Para mí es muy valioso, muy especial poseer este tipo de material donde los mismos escritores dan su verdad. Ahí aparece Cortázar diciéndolo, ¿no? O sea, nosotros no somos parte de un complot o un tipo de marketing poderoso. La calidad de nuestra obra hablaba por nosotros, y los editores aparecen luego a aprovechar eso y hacernos mundiales. Porque estos autores del boom, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes, que son los cuatro mejores, los más famosos, ellos fueron traducidos a 30, 40, 50 idiomas. No estoy exagerando. Un día yo me puse a ver el sitio web de Vargas Llosa, y ahí decía, había dos listas que eran interminables, ¿no? Una lista era los premios que ha obtenido Vargas Llosa. Me aburrí de ver tanto premio y dije, ya, ay, nomás, ya no avanzo más porque me duele el dedo de mover el mouse. Y la otra lista inmensa era los idiomas a los que fue traducido su obra. O sea, de tanto idioma me aburría de ver este idioma. Ahí me enteré que existían varios idiomas que yo no sabía que existían. O sea, eso es el boom. Aquí aparece cada autor con una de sus obras más famosas, ¿no? En el caso de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral es una de las novelas más famosas del autor. Una vez a Vargas Llosa le preguntaron, Vargas Llosa, ¿cuál es tu mejor novela, tu favorita? Y él dijo, no, todas me gustan, no son todas mis hijas, ¿no? O sea, todas mis novelas. Y luego le dijeron, ya Vargas Llosa, vamos a destruir todas tus novelas, solamente va a quedar una. ¿Cuál va a quedar? Y Vargas Llosa se puso triste, ¿eh? Puso así medio triste, es tanto esfuerzo, ¿no? La pensó un rato y dijo, Conversación en la Catedral la conservaría. ¿Y por qué esa? Le dijeron. Porque fue la que más trabajo me costó escribir, por la complejidad de la obra. Muchos están de acuerdo en que tal vez Conversación en la Catedral sea su novela cumbre. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con otro grupo, otro sector de la crítica. Dicen que la mejor obra de Vargas Llosa es La Guerra del Fin del Mundo, una novela que publicó un poco después. Yo estoy de acuerdo. A mí me gustó más La Guerra del Fin del Mundo, un novelón, un novelón. Pero bueno, ahí
los críticos están peleándose y yo estoy en el lado de la guerra del fin del mundo. Ahí voy yo, ¿ok? Bueno, García Márquez es muy famoso con Cien años de soledad, es una novela universal, aunque él dice que su mejor novela es El amor en los tiempos del cólera y que su obra maestra es El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, eso es lo que dice él, ¿no? Pero la crítica dice que Cien años de soledad es lo máximo. En el caso de Cortázar, es muy injusto que a él se le conozca por Rayuela, porque Rayuela no es su mejor obra. Rayuela es una novela experimental que él escribió ahí como probando algo nuevo, algo radicalmente diferente, pero él es el maestro del cuento. Es decir, sus cuentos son extraordinarios, tiene cuentos increíbles. Y lamentablemente se le conoce más por Rayuela, que es una novela que a mí no me gustó, no es de mi gusto, la leí y no me gustó, pero en ese tiempo generó furor, por la época, también va muy con la época, pero para mí el genio de Cortázar está en sus cuentos. ¿Qué tales cuentos tiene Cortázar? Y bueno, Carlos Fuentes del mexicano, leí La muerte de Artemio Cruz, también leí Aura, que es una novela corta y me quedé impresionado con su narrativa. Yo pienso que es el que con Vargas Llosa son los dos más técnicos del boom, ellos dos. Qué casualidad. Cortázar nunca obtuvo el Nobel porque falleció relativamente joven. García Márquez obtuvo el Nobel en el 82. Y luego decían, ya ninguno más le van a dar el boom porque ya le dieron a uno. Y si le dan a otro, se lo dan a Carlos Fuentes. Así hablaban los críticos. A Vargas Llosa no, más probablemente a Carlos Fuentes se lo dan. Así decían, ¿ah? Y en 2010 se lo dieron a Vargas Llosa. Carlos Fuentes no. En el 2012 falleció Carlos Fuentes sin ganar el Nobel. Al final Vargas Llosa lo tuvo. Eso demuestra que tal vez Vargas Llosa es un poco más que Carlos Fuentes, ¿no? Pero yo leyendo a los dos, me doy cuenta que estaban a la par en su calidad como narradores. Ahora, ¿qué tipo de narrativa hace cada uno? Muy diferente, muy diferente. Solamente García Márquez y Fuentes están más o menos por ahí. Sí, por ahí están los dos, el colombiano con el mexicano, porque hacen ellos el realismo mágico, ¿ok? En cambio, Cortázar es fantástico, punto. Y Vargas Llosa es realismo y punto, realismo urbano, nada más. Siguiendo la línea de Sábato o los de la generación de 50 acá en Perú, que eran del neorrealismo. Siguiendo esa línea, Vargas Llosa también es autorrealista. Ahora, profesor, ¿y qué diferencia entre lo real maravilloso de Carpentier, de Rulfo o de Asturias con el realismo mágico de Fuentes o de García Márquez? ¿Qué diferencia hay? ¿O qué diferencia hay entre el realismo mágico y literatura fantástica de Cortázar y Borges? ¿No? Esa es la pregunta que me podrían hacer ustedes. Y yo se les explico ahora. Eh, García Márquez, Carlos Fuentes hacen realismo mágico. Pero ¿en qué se basa? El realismo mágico es tomar como base lo real maravilloso. Es decir, la cultura, la cosmovisión, las leyendas, la historia de Hispanoamérica, pero a partir de eso le pongo mi imaginación, mi inventiva, la fantasía y creo una literatura fantástica, pero tomando como base la cultura hispanoamericana. Te pongo ejemplos. En Carlos Fuentes, por ejemplo, en Aura, que es un relato breve que él tiene, bueno, es una novela corta, perdón, de Aura, hace elementos a la cultura popular a partir de la hechicería, el almas en pena, ¿ok? Y eso no tiene nada que ver con solamente su fantasía de Fuentes, se basa en lo que la gente en México cree. García Márquez tiene escenas muy buenas. Recuerdo mucho cuando Remedios la Bella se va al cielo. Ella se va al cielo, empieza a flotar y dice chao y se va al cielo flotando. Tú dirás, no, profe, esa de García Márquez la inventó, esa es fantasía, profe, esa es literatura fantástica, profe, no me floré. No, es realismo mágico. Profe, pero ¿cómo va a ser realismo mágico eso? O sea, en la cultura hispanoamericana, ¿las mujeres se van al cielo? Sí. En Colombia, las chicas se van al cielo. Sí. Ya lo sé, pues, sino que está hablando el profe. Se van al cielo, pues, yo sé lo que te digo, mira. Tú un día andas en la prueba, andas a Medellín, a Cali, esas ciudades caribeñas de Colombia, ¿no? Allí la gente es muy diferente aquí a Perú. Allí la gente es bien chévere, bien abierta, amable, no tan traumados con lo malo como acá, que todos piensan mal. No, no, allí la gente es bien bacán. Entonces, amigo de una chica allá, soy peruano, mira. La chica, qué lindo, quiero conversar contigo de Perú, acompáñame a mi casa, vamos caminando, tú vas con ella. Sanamente, claro, ¿no? Tu amiga. Llegas a la puerta de su casa, abre la puerta a su papá, joven, acompañado a mi hija, ¿usted de dónde viene? Allá de Perú, no quiere una limonadita, pase usted, ¿no? Y bacán la gente allá.
No es como acá que tú acompañas a la chica a su casa y sale la mamá con una piedra, no, ¿qué quieres con mi hija? ¿No? Y sale el papá que saca la pistola, ¡ay! Y te corretean toda la cuadra, ¿no? Y eso con los pirañas que están esperando en las afueras de la urbanización, ¿no? Que te van a cuadrar. O sea, es muy diferente acá. Entonces tú otro día vuelves allá a Medellín, buscas a la chica que es tu amiga, tocas la puerta de la casa educadamente, al señor, disculpe señor, vengo a buscar a María. Joven, mi hija se ha ido al cielo. Bien serio, ¿ah? Tú, uy, bueno, se fue al cielo. Mi sentido pésame, señor. Ya estás haciendo roche, ya todo te pasa por no ser alumno de la pre atento a la clase. En Colombia, cuando las chicas se fugan con el enamorado, el eufemismo de la familia es, mi hija se ha ido al cielo. Esa es la manera eufemística de decir, mi hija se escapó con el enamorado. Y alguna vez que te dicen eso, tú callado, no hagas roche, ah, señor, disculpe, ya vendré otro día, y te vas nomás solapa, pues. Por eso García Márquez pensó, ah, las chicas se van al cielo en mi país, y Remedios la Bella se va al cielo como la Virgen María, ¿no? Haciendo un sarcasmo teológico también, ¿no? Ah, en esa escena. Claro que sí. A eso nos referimos con el realismo mágico. Lo fantástico se basa en la cultura hispanoamericana. Profe, ¿y qué diferencia con lo fantástico de Cortázar o Borges? Muy fácil. Por ejemplo, Borges, en uno de sus cuentos llamado El Aleph, hace que aparezca una esfera que es como una canica, esas que juegas tus bolitas, una esferita, ¿ya? Una bolita grandecita, que está en una escalera de una casa de madera a las afueras de Buenos Aires, y esa esferita se llama el Aleph. A partir de ese esferito puedes ver todo el universo en un instante. Qué alucinante, profe. ¿Qué hacía eso ahí? No lo sé, pero estaba ahí. ¿Ya? En un cuento de Cortázar, titulado, por ejemplo, Cartas a una señorita en París, ¿no? Un señor le escribe cartas a una amiga, le pone, oye amiga, ¿sabes que te voy a confesar algo que nadie le digo porque van a creer que estoy loco, pero yo vomito conejitos. Sí, vomito conejitos. Estoy sentado leyendo y siento que empieza a salir su orejita por mi garganta. Saco el conejito y lo empieza a saltar. Sale mojadito y se salta. De ahí cuando estoy en la ducha bañándome, siento que empieza a salir de mi garganta el conejito. Lo saco mojadito y debe estar jugando en la sala mis conejitos. Ya tengo bastantes conejitos ahí. ¿Y tú qué vas a decir, profe? ¿Estás loco el hombre? Entonces, lo que encontramos ahí es literatura fantástica. Eso, que salgan conejitos no tiene nada que ver con la cultura hispanoamericana. Que un tipo encuentre la lefa ahí en una escalera de madera, en una casa de madera a las afueras de Buenos Aires, no tiene nada que ver con la cultura hispanoamericana. Eso puede leerlo un chino, un hindú, un sudafricano y lo entiende igual. En cambio, para que captes a Carlos Fuentes, para que captes a García Márquez, tienes que ser hispanoamericano, para que entiendas la alusión a la que está haciendo en base a lo real maravilloso, creando una escena fantástica. Esa es la diferencia que hay entre lo real maravilloso y el realismo mágico. Pero de todas formas, a la prensa, Marcos, no le importa mucho eso, ¿ah? No, no le da mucha importancia porque en esta parte donde habla de eso, no lo distingue. No, le da igual, a la prensa Marcos le da igual cuál es real maravilloso, cuál es realismo mágico, lo considera lo mismo. Eso es un error, claro, ¿no? Pero no simplifica las cosas. Para ti, ambos son lo mismo. No, nunca te va a decir una pregunta de la pre, ¿esta escena es real maravilloso o reino mágico? No te va a preguntar eso, pero tú ya sabes distinguir, sobre todo por los autores, ¿no? Ya con los autores te ubicas y también con la idea. Lo real maravilloso es algo que ha ocurrido en la fe, en la mentalidad de cierta persona hispanoamericana, sea o no sea racional. En cambio, el realismo mágico se basa en eso, pero le agregas la fantasía, lo fantástico, lo increíble, que ya pero inventiva, por inventiva del escritor. Muy bien, jóvenes. En esta parte de la clase estamos más o menos a la mitad de la clase. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, quisieran ustedes que les ayude. Ya, entonces seguimos. Vamos ahora con las características de la nueva narrativa. Primero tenemos la multiplicidad de voces o puntos de vista. Esta característica significa que en lugar de que haya un solo narrador, que es el narrador omnisciente, como aparecían en las novelas del siglo XIX, la novela decimonónica, el realismo, el romanticismo, las obras pueden constar de
varios narradores al mismo tiempo, que varios personajes te cuenten la misma historia. William Faulkner, famoso escritor norteamericano, tiene una novela que titula Mientras agonizo. Acá tiene a Faulkner, ahí está Faulkner, ¿ok? Tiene una novela titulada Mientras agonizo, donde 15 personajes distintos, 15 te cuentan el mismo hecho a partir cada uno de su perspectiva. Imagínate qué locura es esa. Para que encuentres un ejemplo sencillo, te lo voy a poner aquí. Un cuento de Cortázar te puede ayudar. ¿Ya? Un cuento de Cortázar, de Julio Cortázar. Lo encuentras en internet, tú pones el título y vas a encontrar 3, 4 versiones. Te recomiendo mucho leer ese cuento. Yo lo puse en el chat. La señorita Cora, de Julio Cortázar. Lee ese cuento. No, ni siquiera te pido que lo termines, ¿ah? Basta que leas las 2 primeras páginas y ya tienes claro qué es el narrador múltiple. Varios personajes te van a contar una misma historia, cada uno de su perspectiva. Te recomiendo mucho leerlo. ¿Ok? Siempre las características que vamos a ver son para superar al narrador omnisciente y la narración lineal. Esos siempre son los objetivos. Luego tenemos el monólogo interior. El monólogo interior es una nueva forma de leer, de narrar. Tradicionalmente tenemos la descripción, la narración y el diálogo como formas de acceder a la historia. Ahora tenemos el monólogo interior. En el siglo XIX, las novelas de realismo y también las de romanticismo decían, por ejemplo, el narrador te contaba, ¿no? Juan pensó que lo mejor era ir temprano para evitar las largas colas. O María tenía en su corazón la emoción de poder ver a Pedro otra vez después de muchos años. Entonces tú entras a la interioridad, a los pensamientos del personaje, pero el narrador te dice, tú no lees directamente lo que piensa el personaje. Eso es lo que el monólogo interior permite. Permite acceder al interior del personaje. Esta técnica, este procedimiento narrativo, lo inició James Joyce, James Joyce, ¿ok? Tú dirás, profe, ¿quién es ese? A ver, por si acaso acá aparece, ¿ya? Es el de sombrerito. James Joyce, de Irlanda, era irlandés. Él publica en el año 1922 El Ulises, una novela muy compleja, muy extensa, que es así de gorda, y abarca un día en la vida de su protagonista. En esa novela todo es un monólogo interior. Entonces es un poquito complicada de leer y de entender. Esta técnica de monólogo interior luego la va a utilizar mucho William Faulkner en Estados Unidos. Bueno, acá está William Faulkner, ahí está el de Pipa. El gran Faulkner, que fue premio Nobel, por cierto, uno de los escritores más renombrados de Norteamérica de todos los tiempos, William Faulkner, un maestro de maestros. Y él fue quien utilizó el monólogo interior con mucha maestría. Luego, autores como Carlos Fuentes, Julio Cortázar y sobre todo, bueno, Juan Rulfo también lo utilizó mucho, y sobre todo Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa es uno de los mejores discípulos de William Faulkner y James Joyce. Por ejemplo, en La ciudad de los perros, su primera gran novela, utiliza mucho el monólogo interior, ¿no? Esta escena que vamos a ver ahora del ejemplo está en la primera parte de la novela. Cuando Alberto Fernández Temple, el protagonista, el poeta, está de imaginaria en una madrugada, en el momento en que están robando el examen de química, él está haciendo su guardia, está de imaginaria, es como centinela nocturno. Pero en sus pensamientos, absorto en un monólogo interior, él se ha distraído y se ha alejado de su espacio de guardia, o sea, está lejos de su puesto. Y se encuentra con el teniente Guarina, que estaba haciendo su supervisión. Como está lejos de su puesto de vigilancia, el teniente Guarina le va a llamar la atención y le va a aplicar 6 puntos. Si tú en el colegio acumulas 18 puntos, ya no sales el sábado y domingo, quedas castigado. Alberto, como es un chico rápido, se da cuenta del peligro y lo ataranta a Guarina. Al teniente Guarina lo ataranta, lo hace tontear y luego al final Guarina, en lugar de castigarlo, dice, váyase por ahí, retírese, lo bota. Es muy hábil Alberto Fernández con las palabras, tiene una labia. Pero luego de liberarse del peligro de los puntos, otra vez vuelve a su monólogo interior recordando que le faltan los cordones de sus botines y que quería entrar a una cuadra a robarse cordones, porque al día siguiente, que es sábado, va a ser el día de salida, después del examen de química, y si no tiene completo su uniforme, lo castigan por no estar completo y también no va a poder salir el sábado y domingo. Así que está preocupado por los cordones de sus zapatos, de sus botines.
Leamos el monólogo. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene, y no quiere fiarme, y si me planto de lápiz dorados, y le digo, soy de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio, y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Bueno, acá ustedes ya saben quién era Pies Dorados, no tengo que hablar mucho de eso. El examen de química también, la importancia que tiene el robo del examen, ¿está bien? Y en este caso a él también le importan mucho los cordones de su botín, tema clave en su existencia en ese momento. Tenemos otro ejemplo aquí, otra característica que es la narración objetiva. El narrador omnisciente había acostumbrado al lector decimonónico y también el regionalismo, esa narrativa que continuaba el realismo del siglo XIX, había acostumbrado al lector a que el narrador le dijera todo, que el narrador le dijera todo, como si el lector fuera una persona con debilidad mental, que si no le explicas bien la cosa no te entiende, así. Muy detallado lo que pensaba, lo que sentía, lo que ocurría en su tracto gastrointestinal, todo te explicaba del personaje. Es muy exagerado, ¿no es cierto? Entonces, aparece un narrador totalmente opuesto, el narrador objetivo. Un narrador que es como alguien que te ve, sabe lo que hablas, sabe cómo vistes, sabe lo que haces, pero no sabe por qué haces lo que haces y no sabe lo que piensas. Eso es el narrador objetivo. Solamente puede describir lo exterior, no poder entrar a los pensamientos o motivaciones del personaje. Profe, pero así me es más difícil entender al personaje. Claro, ¿quién ha dicho que tiene que ser fácil? La gente en ese tiempo, como no había internet, no había celulares con pantalla táctil, las personas se distraían mucho leyendo y querían algo complicado para que sea un reto mental. Y el narrador objetivo promovía ese reto. Tenemos un ejemplo de un fragmento de La ciudad de los perros. Después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la perlita. Después Bayano y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. Muy bien, vamos aquí a una de las técnicas más radicales, la idea de la ruptura del orden lógico cronológico del relato. Pensemos por un momento en lo básico que es la narración. Si yo quiero contar una historia, debo empezar por el principio y terminar en el final. Eso es lo normal. A esa sucesión de hechos de la A a la Z, que A es primero, B es segundo, C tercero, D cuarto, E quinto y así hasta Z, esa es la narración lineal. Normalmente las obras decimonónicas, las novelas de regionalismo también eran así, tenían esa linealidad. Pero en la nueva narrativa esa linealidad se va a quebrar. Eso ocurre en la novela Pedro Páramo, eso ocurre en la novela La muerte de Artemio Cruz, muy notorio esa técnica también ahí. También ocurre en Cien años de soledad, en La ciudad de los perros, en La casa verde de Vargas Llosa también. O sea, en muchas obras aparece esta ruptura lógica, cronológica del relato, donde yo puedo empezar por el final o por la mitad. Por ejemplo, en la novela La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, estamos viendo hace un rato que es autor de esa novela, Carlos Fuentes. Por ejemplo, en esa novela, la historia empieza cuando el personaje protagónico, que es Artemio Cruz, está a punto de morir. Está grave Artemio Cruz. Le ha dado un derrame cerebral, ha quedado cuadrapléjico, no puede hablar, no puede ver, no puede moverse, no controla sus esfínteres. Una pena cómo ha quedado este hombre, pero oye perfectamente y está lúcido. Profe, ¿y cómo sabe usted que está lúcido si no puede hablar? Vemos un monólogo interior y ahí vemos que está pensando él. Y totalmente lúcido, pero no puede moverse. Pobrecito. ¿Cómo se sentirá? No estás lúcido y no poder moverte, estás cuadrapléjico con derrame cerebral. Está grave el hombre. Y ahí empieza la historia. Pero, ¿cómo va a empezar la historia con la descripción de cómo está acabando su vida ese hombre? Ahí está, pues. En el resto de la novela nos van contando su vida, toda su vida, desde que era un niño pequeño hasta que era un viejo. Pero así.
Claro, tampoco es que en cada capítulo te ponen una escena y tienes que adivinar. No, 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 Carlos Fuentes tampoco es tan salvaje. Él te pone, al inicio de cada capítulo te pone un año, el año que está ocurriendo las cosas. Y con esa indicación del año ya tú puedes hacer tu suma, tu resta y acomodar tu rompecabezas cronológico. Yo lo hice así y la novela fue extraordinaria. Todas estas características que estoy diciéndote tienen que ver mucho con la noción de participación activa del lector. Es decir, el lector de estas novelas tiene que ser un lector capaz de darle un sentido a lo que está leyendo, que completar el sentido de lo que ha propuesto el narrador. En la novela Rayuela de Cortázar, por ejemplo, se ve mucho eso. Encontramos que también, eso te lo dice, ahí está, ¿no? En la novela, miren, tablero de dirección, ahí lo dice Cortázar bien claro. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y eh, termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá de sin remordimiento de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión o olvido, bastará consultar la siguiente lista. Ahí está la lista, ¿no? Yo leí la novela siguiendo la lista, por ejemplo. Rayuela es un juego. Tú puedes elegir cómo leer la novela. Tú eliges como lector qué novela quieres leer. La novela tradicional, la novela nueva que propone Cortázar, pero en el mismo texto. También vemos ahí la Rayuela, ahí está a un lado en la portada. Acá en Perú le llamamos avión o le llamamos mundo. Allá en Argentina le dicen rayuela a ese juego de ir saltando. Bueno, algunos le ponen cáscara de plátano, ¿no? Ahí, para que la gente la tenga más difícil, por supuesto. Quería agregar eso, ¿no? Aquí un momentito, lo lúdico entre el juego. Julio Cortázar alguna vez dijo, la literatura es un juego, pero es un juego en el que te puedes jugar la vida y tú puedes darlo todo por ese juego. Mira, eso es la literatura, un juego, ¿ya? Lo onírico, que es los sueños, la influencia del surrealismo, lo fantástico, como la literatura de Borges, también la literatura de Cortázar, lo mítico, como parte de la cultura popular que da pie a lo real maravilloso y el realismo mágico. También tenemos que agregar el experimentalismo lingüístico, ¿ok? Consiste en probar el castellano, probar nuevas formas de decir las cosas, pero explorando al máximo la capacidad expresiva del lenguaje. Yo me acuerdo mucho el inicio de Señor Presidente, la novela famosa de Asturias, que empieza, alumbra luz de alumbre, luzbel de piedra alumbre, sobre la podredumbre. Alumbra luzbel de alumbre, luz de piedra alumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, alumbre de alumbra, alumbra, alumbre, alumbra. Parece un trabalenguas, pero no, es el inicio de la novela, así inicia, y tiene sentido, no es un trabalenguas, ¿ok? Aunque pareciera. En este caso, el ejemplo que hemos puesto aquí es un pequeño fragmento de la novela Rayuela. En la novela Rayuela hay un capítulo breve, será de media página, más o menos, o tres cuartos de página, chiquito nomás el capítulo, donde de pronto te ponen esto. Esta es una parte de ese capítulo, de la mitad prácticamente. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso, y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las armillas se espejunaban. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? Lo mismo pensé yo hace años cuando leí la novela por primera vez. Dije, ¿qué es eso? ¿Ok? Después de leerlo 10 veces y escuchando a otros amigos que también leen la novela, quedamos en que lo más probable es que se estaba describiendo una relación sexual entre Horacio Oliveira y la maga, los protagonistas. Muchos críticos literarios que he leído también opinan así, que lo más probable es que es una relación sexual entre Horacio Oliveira y la maga. Debe ser. Tendrían ustedes que leer la novela para entender en ese contexto este fragmento. Claro, lo que hace ahí Cortázar es utilizar algunas palabras como pronombres, ¿no es cierto? O preposiciones del castellano normal, pero también utiliza palabras como que, por ejemplo,
hidromurias, incopelusas, relamar, como mezclando palabras de castellano una con otra, ¿no? Eso es un experimentalismo, hasta dónde da el lenguaje para poder expresar. Es muy vanguardista esto. Parece juegos de palabras, ¿no? A ver, la transposición narrativa es lo que ya te hablé hace rato, de lo que hizo sobre todo Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo conoció el cine norteamericano y sacó la idea de la ruptura del orden lógico cronológico del relato. También conoció la obra de Faulkner y de Hemingway, y a partir de esto él creó, y también el monólogo interior, y esto hizo que él cree una novela como Pedro Páramo, donde se describe el mundo folclórico de su país de México, este culto a los muertos, la idea de las almas en pena, pero utilizando técnicas extranjeras de narración para describir mejor su realidad. Eso es la transculturación narrativa. Bueno, el cosmopolitismo ya hemos hablado de esto indirectamente toda la clase. El checo Franz Kafka, el irlandés James Joyce, los norteamericanos William Faulkner y Ernest Hemingway son autores muy importantes que los hispanoamericanos van a tomar como referentes. Y sobre el realismo mágico o real maravilloso ya hemos hablado bastante, jóvenes, así que aquí ya no pueden decirme, profesor, no entiendo, puede explicarme mejor, ya lo explicamos bastante, ¿ok? Y vamos a reforzar ahora todas estas características que hemos visto, sí, con un video sobre las características del boom, como un repasito de lo que hemos estado viendo, y también para que mi pobre garganta descanse un momento, jóvenes, porque hablar casi una hora de corrido cansa, ¿ok? Así que vemos el video mientras me tomo un vasito con agua tibia. Muy atentos al video de repasito de las características. Entre sus características tenemos a la multiplicidad de puntos de vista, es decir, el relato es presentado desde varias perspectivas, ya sea de distintos personajes o narradores. Además, existe el uso del monólogo interior. Aquí el narrador logra introducirse en el subconsciente de sus personajes. En tercer lugar, se da una ruptura del orden cronológico. En otras palabras, la historia no fluye de manera lineal. Hay cambios continuos en el espacio y el tiempo. Como cuarta característica tenemos a la transculturación narrativa, con la cual se retoman las tradiciones culturales de las regiones rurales, pero recurriendo a las nuevas técnicas de narración. También hablamos de cosmopolitismo, ya que muchos escritores se esforzarán por renovar la narrativa hispanoamericana teniendo de base a grandes como Kafka, Hemingway o Joyce. Y por último, realismo mágico o lo real maravilloso. Con esto se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, valiéndose de la imaginación, integrando los elementos míticos característicos de la cultura latinoamericana. Entre sus representantes más importantes encontramos a Julio Cortázar, argentino conocido por la novela Rayuela, además de ser considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. También se encuentra a Gabriel García Márquez, colombiano que está relacionado de manera inherente con el realismo mágico, y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario. En tercer lugar se encuentra Carlos Fuentes, que fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas. Y por último tenemos al peruano Mario Vargas Llosa, quien junto a Gabriel García Márquez ha tenido mayor proyección internacional entre los escritores del boom. Muy bien, ahí tenemos también un pequeño repasito de los autores más importantes. Ahora sí, jóvenes, en el tiempo que tenemos, que creo que nos va a alcanzar suficiente tiempo, vamos a hablar de Jorge Luis Borges y su obra, en la parte final de la clase. A menos que haya alguna pregunta que haya quedado pendiente, tal vez, de lo que hemos estado desarrollando. Entonces continuamos. Ya está. Bien, hablemos de Borges. Borges proviene de una familia de intelectuales. Su padre, sus tíos han sido políglotos, grandes eruditos. Su familia, dado esta intelectualidad, entró al servicio diplomático argentino. Y Borges de niño viaja a Europa.
adolescente, está en Europa. Así que él a los 16, 17 años ya dominaba el alemán, sabía inglés también y francés. Llega a leer la novela Tieferwandlung, la novela de Kafka, mal traducida como La Metamorfosis, en alemán. O sea, Borges ya está leyendo allá en alemán y nada que va a esperar la traducción, que nada, ¿no? De frente, nomás en alemán. Así que muy joven tiene esa influencia directa de los grandes autores de la vanguardia europea. Él tiene una particularidad muy interesante. Borges nunca estudió secundaria, porque justo cuando le tocaba secundaria, allá en Europa empezó la Guerra Mundial. Así que ya no pudo terminar la secundaria y tampoco pudo ingresar a la universidad. Y como no tenía los papeles para estudiar en la universidad, nunca se matriculó, nunca ingresó a la universidad. O sea, técnicamente Borges no hizo colegio ni universidad. A pesar de eso, él fue un hombre tan erudito, tan importante en las letras, que las universidades más prestigiosas del mundo se daban el lujo de llevarlo y darle el doctor honoris causa. Imagínate, ¿no? Vino acá a Perú, acá conversó con los chicos de la Católica, también San Marcos lo llevó, también la UNI. En ese tiempo la UNI tenía una facultad de arquitectura bien culta y no jugaban Dota en ese tiempo los de la UNI, pero eran gente que leía bastante y lo llevaron a la UNI, dio su discurso Borges en la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, o sea, de otro nivel la UNI, ¿no? Hoy en día, full Dota ahí nomás quedan, pues, ¿no? Entonces, ya no leen tanto, tengo entendido, tienen problemas con letras. Entonces, Borges vino acá a Perú también, imagínate, y ganó todos los premios que te puedas imaginar, todos, pero Nobel nunca lo ganó. Al final de su vida, siempre tuvo problemas con la vista, y al final de la vida quedó ciego. Y aún así, dictando sus obras, seguía publicando obras, dictándolas. Nunca ganó el Nobel, o obtuvo todos los demás premios que te imagines. Muchos preguntan, profesor, ¿y por qué no ganó el Nobel si era tan bueno? No ganó el Nobel porque cuando empezaron las dictaduras en Hispanoamérica, como te mencionamos hace un rato, ¿no? En los 70s, en Chile, en Argentina, hubo dictaduras muy, muy fuertes. Y cuando Borges se enteró de que estas dictaduras empezaban en Argentina, Borges dijo, está bien, porque mi país es muy desordenado y está bien que haya una mano dura que ponga orden. Así que felicitó a las dictaduras. Poco después, él y otros se empezaron a enterar de que las dictaduras estaban matando gente. O sea, gente que se oponía al régimen los mataban. Borges ahí dijo, yo no estoy de acuerdo con que muera gente, no estoy de acuerdo con la dictadura, así que inclusive renunció a un cargo que le estaba dando ese gobierno dictatorial militar y se mantuvo ya crítico al gobierno militar. Pero eso no lo tomaron en cuenta sus detractores. Ellos decían, Borges apoyó a los militares, Borges, y con eso estaban. Así que el pobre Borges, a pesar de que lo hizo sin saber que eran tan malos, y cuando se enteró estuvo en contra, lo tacharon de apoyar a los dictadores que masacraban gente. Y por eso lo tacharon y nunca le dieron el Nobel. Obviamente un motivo muy injusto para Borges. Por ese motivo no obtuvo el Nobel. Él se lo merecía. Hasta 2 Nobel hubiera ganado Borges. No alcanzaba el Nobel para él. Fue demasiado importante su obra. Si bien fue ensayista y poeta, lo que más destaca de él es el cuento. En el cuento tiene varios libros, pero destaca muchísimo Ficciones y El Aleph. Esos 2 libros destacan muchísimo en la obra de Borges. Vamos a hablar un poco más de los cuentos de Borges entonces. Borges tiene un estilo, gramaticalmente hablando, de oraciones cortas. No es como Carpentier que usa oraciones kilométricas, llena de hipérbaton, bien complejo, bien barroco Carpentier. No, Borges es más bien como el conceptismo de Quevedo. Es decir, escribe de una manera sencilla, pero lleno de significado, con mucha densidad semántica. El 90-95% de sus cuentos son fantásticos, casi todos. Hace rato te puse una lista de 2 que no lo eran, ¿no? Emma Sands y El Sur, por ejemplo. Esos 2 no son fantásticos, pero el resto, uno es El Memorioso, El Jardín de Senderos que se bifurca, La Marca de la Espada, todos son fantásticos, ¿ok? También emplea referencias bibliográficas apócrifas. Borges devoraba bibliotecas, así que este señor emplea referencia bibliográfica apócrifa en su obra, es decir, te cita autores que existen y autores que no. Pero como tú no eres un erudito,
te menciona, ese autor parece que es verdad, y ahí te menciona otro que es mentira, que él está inventando y tú te la crees que existe, y ahí empieza la ficción a agarrarte él. Hace referencias bibliográficas apócrifas. Siempre sus cuentos tienen un misterio. Esto de que sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial no es correcto del todo, jóvenes. Es cierto que algunos de sus cuentos son de temática un poco policial. Por ejemplo, Emma Sanz, que te puse hace un rato en el chat. Sí, Emma Sanz es una novela, perdón, un cuento policial. Pero sus demás cuentos no son policiales. Lo que pasa es que en los cuentos de Borges siempre hay un misterio. Siempre hay un misterio que puede resolverse. Y en la resolución de ese misterio encontramos una verdad filosófica, algo de reflexión filosófica. Siempre es así, pero no es que todos sus cuentos sean policiales, no, no, algunos, pero todos tienen un misterio. Finalmente, otra característica en general es que sus personajes se definen por sus acciones. ¿Qué quiere decir? Que el personaje puede hablar muchas cosas, puede decir, pero su carácter se define a partir de cómo actúa, cómo reacciona ante algo que lo presenta, por ejemplo, la muerte. Dalman es un personaje del cuento del sur. Pareciera que es un señor cobarde porque vive en la tranquilidad de un hogar, ¿no? Es un hombre tranquilo y un día se ve enfrentado ante la posibilidad de morir y con mucho valor, con mucha dignidad lo asume. Y tú te sorprendes, wow, qué valiente señor, ¿no? No le importa que va a morir, o sea, va a dejar su vida. Hay otros que son tremendos cobardes. Pueden contar muchas cosas de sí mismos, pero en el momento de la verdad son cobardes ante la muerte. Eso es, ¿no? Los personajes se definen por sus acciones. Bueno, acá hay más características, ¿no? Ya como para que el alumno diga, wow, Borges es muy complicado. Ya sabes que utiliza mucho los temas filosóficos y metafísicos. Siempre va a presentar la ambigüedad entre realidad y ficción. Normalmente aparece porque sus cuentos son fantásticos. Eh, Siempre aparece la diferencia entre el presente y el pasado. A veces hay una venganza del pasado que se va a ejecutar en el presente. Es algo que aparece en varios de sus cuentos. El caos y el orden. Esto es muy importante. Para Borges, el caos del universo es el origen del orden del mismo. O sea que el caos origina el orden en que vivimos. ¿Está bien? También la idea del laberinto como una búsqueda constante de una salida es como cuando Borges buscaba libros en las bibliotecas. En los libros, en las bibliotecas de estantería abierta, tú puedes ir por los pasadizos buscando el libro que tú quieres conseguir. Es equivalente a un laberinto. Así que el laberinto se va a asociar con el conocimiento, con la búsqueda del conocimiento en la biblioteca. Bueno, el azar como factor central en la estructura del universo, es decir, que la casualidad, el azar, la suerte, hace que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. A veces uno dice, no, profesor, pero es pura casualidad. Eso se le llama el efecto mariposa, ¿no? O sea, algo pequeño que te pasa en la vida tiene grandes consecuencias después. Por ejemplo, ¿qué tal si un día estás yendo a visitar a un familiar y dices, hoy día no voy a ir por esta ruta, voy a ir por otra, que nunca he ido, igual llego? Pasas por un parque y en ese parque vive una chica bien bonita, que tú la conoces de vista de tu colegio y te enteras que es vecina de tu familia. Y a partir de ahí conversas con ella y después está enamorada y después se casan. Y todo porque un día decidiste ir por otro camino a visitar a tu familia. Algo así, ¿te das cuenta? Eso es el azar como factor de la estructura del orden del universo. Eso aparece también en los cuentos de Borges. Y bueno, esto es el cuchillo Sia. Cada vez que hay una espada, una daga, un cuchillo aparece, es violencia, es tragedia. Eso sí, siempre Borges hace aparecer el cuchillo algo filoso como elemento para indicar el luto, la muerte, la destrucción, la tragedia. Y bueno, el doble y los espejos, como elementos, como metáforas de la identidad. Hay un cuento de Borges llamado El Otro, que está en el libro de Arena, que es un libro posterior a la Aleph. En el libro de Arena está El Otro, donde Borges viejo se encuentra con Borges joven. Ese cuento es alucinante. Sí, están sentados en una banca allá en San Francisco, en Estados Unidos, y aparece un Borges joven y que se encuentra con un Borges viejo y empiezan a conversar los dos Borges. Es alucinante ese cuento. Se llama El Otro. ¿Está bien? Bien. Antes de hablar de Ficciones, que es su libro de cuentos más famoso, ¿ok? Vamos a dar una mirada breve a un video introductorio a la narrativa de Borges. Como es un poco largo el video, no lo voy a poner todo, solo un poquito, y les voy a compartir el enlace para que luego lo vean completo ustedes, ¿ok?
Así que les pongo este video a modo de introducción a ficciones. Acá ya lo encontré. Las claves de lectura de Borges. Ahí está. Y después les comparto el enlace. Vamos ahí. Muy bien, ahí tuvimos varios fragmentos, un poco de explicación de su forma de narrar. Ahora sí nos vamos a enfocar en la parte final, ya porque tenemos el tiempo contado, para ver ficciones. Ahí es justo, acaba de leer, el último cuento que se leyó en fragmento fue el del Sur, uno de los cuentos que a mí más me gustó de ficciones, donde Dahlman demuestra el valor ante la posibilidad de morir, y el cuchillo, la daga, está presente porque va a morir Dahlman. Da a entender el cuento que lo van a matar en una pelea, un duelo con un gaucho matrero, que le ha buscado problemas, le ha buscado pelea de manera absurda en una, ¿cómo decirlo? Un rancho de mala muerte ahí a las afueras de Buenos Aires, ¿no? Donde Dahlman se ha escapado de la clínica donde estaba, se ha ido a un lugar de mala muerte y un gaucho le busca pelea y Dalman, en lugar de negarse, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, coge la daga que le tiran para pelear y lo van a matar, va a morir Dalman. ¿Ok? Los cuentos de ficciones deslumbran por su erudición literaria y filosófica y su gran imaginación. Como dijo el narrador del video, Borges a veces te empieza a contar algo que parece verdad, pero es inventado por él te lo crees y te emocionas y la vives y al final te enteras que él inventó todo, ¿no? Que no existía ese personaje, no existía ese libro, etcétera, ¿no? Cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos para confundirte, para hacerte entrar en su ficción. También busca plantear sucesos sorpresivos y también presentar nuevas facetas de la realidad, o sea que te pone a reflexionar, tiene una reflexión filosófica muy profunda, Borges. El libro Ficciones, publicado en 1944, se divide en dos partes. El primer volumen es El jardín de senderos que se bifurca, que se abarca algunos cuentos. La otra parte es Artificios, que abarca otros cuentos, como El Sur, por ejemplo. ¿Listo? Muy jóvenes, estamos así en la parte final de... les voy a compartir el enlace del video para que lo vean completo, ¿ya? De Borges. Estamos en la parte final, quisiera saber si hay alguna pregunta, para ya de un momento pasarles las claves de las preguntas, ¿no? Pero ya quisiera antes de eso que ustedes me hagan preguntas a mí sobre Borges. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre ficciones? Con el video que les estoy compartiendo, ustedes pueden explorar un poquito más sobre la explicación de su narrativa. Ya saben que Borges representa la tendencia narrativa fantástica, al igual que Julio Cortázar, y ambos son argentinos. Muy bien. Entonces, como ya estamos en la parte final de la clase, voy a compartirles las claves. No se olviden de apuntar las claves y resolver las preguntas por su cuenta, y que una vez que las resuelven sin estar viendo la teoría, por favor, recién verifican las claves. Si las claves te mandan a algo que tú no creías o te parece que hay un error, no sé, tienes que apoyarte con los profesores que estamos en el servicio de consultas académicas, ¿ya? Yo estoy en este servicio los jueves de 11 a 1. Yo tengo una sala en la que ayudo a los alumnos que tienen dudas. Ahí te podría apoyar si tienes alguna pregunta o alguna duda sobre las claves, ¿no? Y repito, trata de resolverla tú mismo, no estés viendo la teoría, ese pésimo acto, ¿no? De ver la pregunta, inmediatamente la teoría, a ver la teoría que dice, ya, y la sacas así no, pues, no hagas eso, porque desperdicias la pregunta, desperdicias la oportunidad de poder practicar. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes.
Me toca ahora despedirme hasta el próximo año, no falta mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver. De aquí, pasado mañana ya es fin de año, nos volveremos a ver ya el viernes 5 de enero. Mira, un nuevo año, con nuevas perspectivas. Que pasen bonito su año nuevo, ya saben, sin excesos y siempre estudiando. ¿Ok? Por favor, que le han puesto el like. Gracias, Cintia. A todos, feliz año de las claves. Y reitero mis gracias por su asistencia y también por su participación en la clase. Cuando participan ustedes me motiva bastante y hacemos una clase más interactiva. Chao, chao, cuídense. Igual gracias escribiendo. Un feliz año nuevo, Evelyn, doctor. María Sofía, Palma también gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo año. Chao, chao.